El camino del emprendimiento es todo menos una línea recta. Tiene sus subidas, bajadas, giros inesperados, pero todo ello suma a nuestra experiencia y conocimiento. Y sobre todo, no es obligación dedicarte a lo que estudiaste. Eso sí puede ser un gran complemento a futuro en tu día a día. El día de hoy nos acompaña una emprendedora que nos relata cómo fueron sus inicios y cómo se ha ido forjando su camino. Con ustedes, episodio 25. Paulina García de Estudio Me. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial que ya le voy a presentar como se debe. Y antes que nada, voy a agradecerles a todas las personas que escuchan el podcast. El otro día estaba revisando las estadísticas y es increíble, digamos, cómo la tecnología no hace que se difunda full. El podcast se escucha en 20 países de Latinoamérica, sobre todo, que es algo bien interesante, sobre todo México, Colombia, los países vecinos. Y recuerden que estamos nosotros desde Ecuador y que mi nombre, su host, es Alfredo Quito. Igual les saludo desde Ecuador. Como les comentaba, el día de hoy tenemos una invitada y como sabrán, este podcast hablamos sobre temas de ingeniería, a veces más ligado a mi profesión como tal, y también el tema de emprendimiento. Y es algo que le vamos a dar súper énfasis este año, ya que existen 1 millón de emprendedores que tienen cosas muy, muy chéveres que contarnos y sobre todo esas experiencias de ellos del día a día realmente nos van a ayudar a aportarnos muchísimos y también estamos tenemos el día a día, cómo emprender como tal, que es ese camino tan difícil, un poco complicado, pero muy satisfactorio al final del día. El día de hoy nos acompaña Paulina García desde Ecuador, de hecho está en mi ciudad en Cuenca, para los que no se ubican más o menos donde estamos, y es un gustazo tenerla aquí el día de hoy como esta invitada de lujo. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola a todos. Mi nombre es Paulina García. Te agradezco mucho por la invitación y por el espacio que me das para poder expresarme sobre emprendimiento esta noche. Genial, Pablo. No, aquí, de hecho, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a comenzar cosas muy chéveres, netamente en emprendimiento. Vamos a ver que Paulina es una persona que ha ido por algunas etapas, digamos, de emprendimiento, ¿no? Tiene un recorrido medio interesante en esa parte, que ya nos va a ir contando cómo son esas facetas. Y de hecho, quería preguntarte, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿no? Cuéntanos qué haces, qué estudiaste, dónde estás, a qué te dedicas. Bueno, a ver, les cuento. Como ya habías comentado, Alfredo, mi nombre es Paulina García. Soy licenciada en Estudios Internacionales con mención bilingüe en Comercio Exterior. Me encanta mucho el tema del emprendimiento. Creo que desde chiquita tengo este gusto en el cual decía, ay, yo quiero ser de grande empresaria, creo que tener mis empresas y todo. Entonces, soy una apasionada por ese tema. Me encanta mucho la naturaleza y los animales. Actualmente me dedico al tema del diseño interior y construcción. Es un tema que lo he venido ya desarrollando casi como 5 años. He estado ya metida en el medio. Por cuestiones de la vida que ya vamos a ir conversando, les voy a ir contando cómo empecé en este tema del diseño interior y la construcción, que es un tema también que me encanta muchísimo. Genial, Pauli. Y justo, de hecho, ya algo que salta un poquito la atención, digamos, de la gente que me escucha, contaste tu profesión, ¿no? Que estás en estudios Ujú. internacionales y, bueno, te fuiste por el diseño, que vamos a conversar cómo es esa transición, ¿no? Y cómo también es esa parte, ¿no? Porque, a ver, te comento, mucha gente que escucha el podcast, de hecho, son estudiantes o gente que está terminando su profesión, ¿no? Y siempre lo Ajá. escriben y dicen, oye, Alfredo, ¿qué será de hacer de mi vida, no? O qué será de Ujú. estudiar como tal, me dedico netamente a esto, hago una maestría en lo mío, o sea, entonces, Pablo nos va a contar, de hecho, algo que quiero llegar más adelante, es como no es, no sabemos nunca qué vamos a dedicarnos, ¿no? O sea, Exacto. en qué punto vamos a ir encontrando ese camino. Y hablando de eso, ¿y cómo dices, ¿no? Que desde niña quería ser empresaria, ¿no? O sea, Ujú. muchos niños quieren ser médicos, otros quieren ser bomberos, otros quieren ser muchas cosas, pero la Pauli dice, quiero ser emprendedor, empresaria, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo es ese punto, no? ¿En qué punto dices, sabes que, no sé, porque hay motivaciones, ¿no? Alguien dice, no quiero tener jefe, ¿no? O sea, no me Sí. gustaría, no quiero ser empleado, o quiero tener mucho dinero. ¿Cuál fue esa motivación, no? O sea, ¿cómo llegaste a eso y dices, ok, me gusta esto y se me da sobre todo, ¿no? Ujú. Bueno, te cuento, yo vengo de una familia muy tradicional.
En sí, toda mi familia ha tenido, han trabajado dependientemente. Sin embargo, yo compartí mucho tiempo en mi infancia con mi abuelita. Mi abuelita, ella tejía, entonces ella tejía y mandaba sus obras, vendía en diferentes locales, en diferentes tiendas. Y yo así de chiquita me encantaba pedirle que me deje por favor poner los elásticos a los pantalones. Y ella me decía, ya te haces eso y te pagaba 5 centavos. Y yo la más feliz de la vida. Y después cogía todos esos hilos que sobraban de esa actividad que hacía mi abuelita y yo hacía manillas y anillos, ¿ya? Y cogía y los iba a vender en la escuela. Entonces ese fue como que, wow, qué gara, sí, me encantaba como que cuando la gente me decía, Pauli, quiero este color, quiero con este hilo, quiero esto, y mis amigas me compraban un montón. Después me acuerdo que mi mami me enseñó a tejer unas manillas con los nombres. Uy, era así la bomba en la escuela, la bomba. Todas eran, Pauli, yo quiero una manilla con el nombre. Y yo decía, sí, sí, claro, dime qué colores. Yo tenía un cuaderno en donde anotaba las órdenes de compra, ¿ya? Entonces, yo cogí un gusto muy agradable por ese tema, por el emprendimiento. Sin embargo, siempre estuve como que criada en el sentido de que no, tú tienes que estudiar para que consigas un buen trabajo, estés bien económicamente, etcétera. Aunque yo siempre tuve en la mente que no, no quería eso. Bueno, cuando yo tuve 16 años, entré con mi hermana a un curso sobre el tema de animación, de atención al cliente y etcétera. En este tema de animación nos orientaban más para animación infantil, o animación para niños, éramos animadoras. Entonces entré a trabajar en una X empresa y empezamos a trabajar, vi que me gustaba, se me daba el tema de hablar, siempre me ha encantado hablar. Tú me pones a hablar de un tema y chuta, conmigo te fuiste así de largo. De amanecida. De amanecida. Entonces, me encantaba mucho eso y también tenía mucho eh, apego, veía que los niños me seguían, tenía el apego y dije, bueno, o sea, vamos a trabajar en esto. Mi hermana tenía 14 años. Cuando yo empiezo a trabajar, los clientes de esta empresa me empiezan a llamar, ya, queremos que le manden a Pauli y a Mari García, Pauli y Mari García, y las dos. Entonces yo era feliz, yo estaba en el colegio, Alfredo, o sea, y encima cuando uno trabajaba era, pucha, lo máximo, ganarte así, que, ni me acuerdo, creo que me pagaban 12 o 15 dólares, me acuerdo, es el sábado así. Y yo era lo más feliz, ya tenía dinero. Entonces, con el tiempo, con mi ñaña, empezamos a ver que la gente ya quería, nos llamaba independientemente solo a nosotros. Y yo le dije, Mari, digo, veamos a ver si es que empezamos a hacer, pues empezamos a coger eventos por nuestra cuenta. Entonces decimos, ya, dale, teníamos un poquito capital, aunque yo creo que con el capital que empieces, o sea, igual ya estábamos como que sintiendo el tema del riesgo, capital, de todo este tema que conlleva el emprendimiento, ¿no? En algo muy chiquito. Entonces, cuando empezamos a invertir ya para comprar los accesorios para los eventos, los trajes, obviamente, las tarjetas de presentación, absolutamente todo, uno ya empieza a emocionarse, yo empiezo ya a tener como que ese gusto más profundo sobre el emprendimiento. Entonces resulta que empezamos a trabajar las dos, ya los eventos, las negociaciones lo hacíamos nosotras mismas, mi ñaña de 14 y yo de 16, entonces yo iba donde la dueña de la fiesta, yo sí le hablaba, le comentaba, empecé a armar planes para los eventos, o sea, todo yo lo hacía empíricamente. Porque en ese momento, o sea, no sabía a qué me estaba metiendo. Incluso yo decía, no, no, es que a la cliente hay que tratarle de esta forma, hay que hablarle de una manera mucho más clara, decirle esto, lo otro. Entonces, todo lo íbamos maquinando con mi ñaña, pero no sabíamos qué tema tocábamos, ¿no? Entonces, empezamos, eso nos duró un tiempo. Después vimos la necesidad de que ya no nos alcanzábamos porque ya teníamos más eventos en un solo día y ya no nos podíamos dividir. Entonces entra el otro aspecto del tema de ver más chicos, más gente, más personas como nosotras. Entonces empezó por ese lado.
tenemos que capacitarles, hermana ñaña, tengo que capacitarles, hagamos esto y lo otro para poder brindar un mejor servicio a la gente. Porque si bien es cierto, uno siempre puede venir y tener la disposición para atender a un cliente, pero cuando una marca ya tiene como que establecido de qué forma quiere que el cliente se sienta, de qué forma quiere que el cliente le perciba, uno se preocupa pues transmitir todos estos sentimientos hacia la gente que va a trabajar con uno para que ellos puedan transmitirlo al cliente, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Y bueno, fue muy lindo. Pudimos hacer varias actividades en el tema de eventos. Empezamos a trabajar con empresas públicas, privadas. Eh, Al inicio las facturas eran de mi mami, así, porque nosotros menores de Ah, edad, te iba a preguntar si ya dabas factura. claro, menores de edad, Ah, pues. Y cuando ok. trabajábamos, me acuerdo alguna vez en una empresa pública de acá, nos pedían todo eso. Ya después, ya cuando tuve 18, ya fue más sencillo todo. Saqué facturas a mi nombre. Yo, de hecho, tengo facturas desde los 18 años. Después de eso, bueno, ya entré a la universidad, yo seguía con los eventos, en la universidad estudié igual con beca del CENESID del 100%. Sin embargo, esto como que me impulsó también a decir, no, chuta, o sea, no solo quiero estudiar, quiero tener algo más que hacer. Y bueno, lo hice, empecé con el tema del emprendimiento ya con mi ñaña, y te prometo que este emprendimiento hasta ahorita vive. Sí, Ah, no sé, genial. sí, se encargó mi ñaña, ella está a cargo de todo eso y ya trabaja con algunas empresas. Pero yo me separé cuando yo ya estuve en la U porque ya tuve otras como que intereses, me gustaba mi carrera en el en el tema político hablando, pero nunca dejaba de lado. A ver, yo al inicio en la universidad decía, no, voy a separar el tema político del emprendimiento y esto, pero después me daba cuenta de que no, o sea, en algún punto todo se une. Me dieron una Todo beca para... suma. Sí, todo se une. Me dieron una beca para estudiar en el Centro de Formación para el Futuro de la Fundación Fidal en Quito, la fundación de Rosalía Arteaga. Entonces yo estudié ahí por 6 meses. Y ahí fue cuando conocí a muchos jóvenes líderes de todo el Ecuador que tenían muchos proyectos, muchas aspiraciones, movimientos. Eh, por primera vez ahí encontré el tema del emprendimiento social, muchos conceptos que yo no conocía. Entonces me empecé a interesar sobre el tema. Eh, Igualmente en la universidad mi proyecto fue orientado siempre para un emprendimiento. De hecho, mi tema de tesis fue crear una plataforma de e-commerce para exportación de productos artesanales de los artesanos de la Junta Nacional de Artesanos. Entonces yo le trabajé todo ese proyecto igual con mi compañera, que fue a la final mi socia, porque igual pusimos en marcha ese proyecto de emprendimiento y nos fue muy bien, muy bien. Después de eso, eh, yo empiezo como que a tener el gusto por el tema de la construcción, el tema de la arquitectura, del diseño, porque era un tema que yo antes de entrar a la universidad lo tenía. Me encantaba, tenía ese gusto. Mi abuelito, de hecho, él tenía una volqueta, pasaba en construcciones, en tierra, y yo ahí me encantaba estar también. Entonces yo creo que fue también un gusto por ahí que me fueron influyendo, ¿no? De cierta forma. Cuando yo voy a entrar a la universidad, yo doy el examen para entrar a arquitectura. Sin embargo, no aprobé, entonces aprobé en mi carrera. Y me encanta, de hecho me encanta mi carrera. Si no fuera por mi carrera, no hubiese conocido tantas cosas que ahora conozco. Entonces, cuando yo estoy en la fundación, conozco a otra persona en la cual nosotros conversamos sobre temas de construcción, arquitectura, y a mí me encantaba el tema del emprendimiento. Entonces, en el 2017 inicié con todo este cambio, esta aventura y todo.
Y habían varias falencias que yo veía en profesionales de la construcción, ¿no? Más en el tema administrativo. Es muy difícil a veces. Creo que cada zapatero a sus zapatos, yo siempre digo. Entonces, cada uno sabe para lo que fue formado y, y veía ciertas falencias, ciertas cosas. Bueno, en fin, decido como que asociarme con esta persona. Asociarme, creamos una marca, empecé a aprender mucho de esta persona en el tema de la construcción, en el tema del diseño interior y empecé yo a manejar ya más de cerca el tema de atención al cliente, el tema de crear contratos, de cómo vender una idea. Que es muy importante porque a veces la gente cree que debe vender el producto o el servicio, más tú tienes que entender que debes venderle la necesidad primero para luego suplirle con tu producto o servicio. Entonces era un concepto que yo inconscientemente me había formado en ese sentido y, y claro, o sea, tú cuando empiezas es todo nuevo, ¿no? Y lo haces de forma empírica. Y yo creé un sistema como que ya de una empresa, luego con el tiempo fuimos creciendo un poco más y ya teníamos gente que trabajaba con nosotros. Entonces me fui ya metiendo más en ese mundo, digamos, en ese tema en el que ahora ando. Genial, Paulina. Y hiciste algo al final súper chévere, ¿no? Vender la necesidad, ¿no? En ese punto. Ujú. Por ejemplo, Sí. o sea, ahorita un mega resumen, digamos, de cómo ha sido desde algo que, por coincidencia, digamos, encontraste eso de animación como tal, y ya, de hecho, eso Sí. dices, oh, todavía lo mantienes, ¿no? Es algo formal que está caminando en sí. ¿Y cómo es esa, o sea, esa etapa, digamos, que uno tal vez al principio te dijeron, ah, esas cosas de niños, no están jóvenes, que vayan nomás, te animaban, ¿no? Y tal vez ya un Ujú. poco más grande, sobre todo llega, siempre uno habla del tema de emprendimiento, que hay esas voces, ¿no? Negativas, digamos, ¿no? Que te dicen, Claro. oye, pero vos estudias, en tu caso, ¿no? Tú estudiaste esto y por qué estás metido ahí en eso, verás que dice que, ¿cómo es tu caso, Ujú. no? O has recibido esa atmósfera, digamos, comentarios negativos, para la gente que sí, siempre te apoya, ¿no? Claro, claro, eso, uy, no falta. Em, Creo que ahora yo entiendo y ahora estoy muy consciente de que la carrera que tú sigues o la profesión en la cual tú te formas no define lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. En realidad, cuando entiendes esto, entiendes muchas cosas, porque hay mucha gente, como decías al inicio, que estudia su carrera y después se da cuenta que no le gusta o se da cuenta que, chuta, ¿y ahora qué hago aquí? No sé qué hacer después. Y en realidad no fue ese mi caso. No, yo sabía lo que quería. Y mi carrera más bien, en vez de ser como que una piedra en el camino, fue un plus bastante grande, porque cuando yo decidí conformar mi estudio, yo tenía otra visión, que muchas de las veces profesionales técnicos no lo tienen al momento de iniciar un estudio. Entonces, ese complemento ayudó que nos podamos mover más rápido. Yo ya formé digamos, este estudio ya basándome en las necesidades que tenía la gente cuencana de aquí. Bueno, claro que obviamente por ahí era como que, Poli, pero vos eres, ¿qué eres? ¿Arquitecta, diseñadora? Y yo así, no, no soy ninguna de las dos, pero yo conozco. Y yo decía, chuta, pero me encantaba, o sea, en realidad de hecho un montón de cursos, me encanta, me gusta formarme, soy autodidáctica en ese sentido y a veces estoy en las noches ahí muy estudiando, viendo, me gusta estar en tendencia. Entonces, los comentarios, claro que había, de hecho, hasta de mi propia familia, era como que, ¿qué hace la Paulina así en vez de estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la parte política o tras un escritorio? ¿Qué hace ahí ensuciándose con tierra, todo? Entonces, es algo que me encanta, me encanta. Sí, me molestaban mucho. Y comentarios de familia incluso que decían, ¿cómo va a ser que vas a estar estudiando tanto, tanto y ahora estás en otra cosa?
Pero yo considero, como te decía, lo que estudias no define a lo que te vas a dedicar. Y yo creo que cuando encuentras algo que te gusta y te gusta de corazón, tú lo vas a hacer incluso con mucha más responsabilidad, con mucho más amor, compromiso, que cuando algo que no te gusta. Entonces, mira que yo siempre he tenido en mi mente, en cualquier cosa que he entrado o he iniciado en cualquier proyecto, siempre digo, a ver, si me meto a hacer esto, voy a ser la mejor en lo que voy a estar, en lo que me meto. Voy a ser la mejor y voy a aprender a marchar. Entonces, siempre he tenido eso en mi mente. Aparte que me gusta ayudar, me gusta el tema del servicio, me gusta mucho brindar lo que sé, hablar sobre lo que sé, enseñar. Entonces dije, no, o sea, puedo ver, me gusta en el sentido de que voy a compartir con gente de obra, voy a hablar con mis clientes. El momento que yo hablaba con mis clientes, ellos me decían, mire, Pauli, es que yo me quiero poner una cafetería. Entonces, esta cafetería no sé cómo organizarle, no sé cómo hacerle. Claro que tenía el apoyo técnico de esta otra persona. Sin embargo, yo era como que tenía mucha afinidad con los clientes. Entonces, se sentían muy en confianza de contarme, de decirme, y yo tenía la confianza de decirle, ¿sabe qué? No, aquí hagamos esta zonificación, pongámosle esto, le mejora la circulación así, es más provechoso el espacio si hago esto, etcétera. Entonces, yo me fui metiendo ya en ese mundo. Y aparte de eso, yo ya le fui poniendo al diseño interior ya no como un lujo, como se veía aquí eh, anteriormente, sino lo fui metiendo como una necesidad. Y me fui especializando y metiendo más en el diseño interior comercial. Porque yo decía, a los clientes nos gusta que nos traten bien, nos gusta estar en buenos lugares y si hay un buen producto y un buen servicio, pucha, una maravilla. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces los locales no tenían este plus que era el tema del ambiente. Y yo era buenísima para eso. Entonces, con decirte que yo cuando inicié, yo me bajaba del bus, veía un local ahí por ahí que estaba así medio malo, pero que vendía bastante. Yo me bajaba así, antes yo andaba en bus, full. Y me bajaba y les decía, hola, ¿cómo está? Mire, le presento este servicio. Y ellos me decían, o sea, traté de romper el paradigma de la gente que me decía, no, es que el diseño interior, chuta, es un lujo, es carísimo, es esto. Entonces, conversaba, les vendía desde la necesidad de que el diseño interior no es como que eh, algo suntuoso, sino va a ser como que un aliado empresarial para su empresa que les va a ayudar a crecer. Entonces, les comentaba, les hablaba y así les iba ayudando en cierta forma, porque ese era el trabajo que yo quería y a través del diseño interior mejorar la vida de las personas. Entonces ahí, así más o menos fue todo. Y algo que te dices tú es el hecho que, como dices, no, iba en bus, que esto es a pie, ¿no? Al principio, o sea, es desde cero prácticamente. No es que tú estabas en un local sentado en la oficina todo el día y llegaban ahí, ¿no? No, Sino no. no, tienes que Claro, ir a buscar. es que por ejemplo ese era como que el, ¿qué sería? La creencia que muchos de los profesionales técnicos tienen de que sentarse en un escritorio y esperar que le golpeen la puerta, que venga el trabajo. Yo recuerdo desde el primer mes que inicié ya en este negocio, yo decía, no, si tú no te muestras, nadie te va a conocer. Yo hacía volantes, así me iba a volantear en el centro, toda la gente le explicaba, me metía a los locales, porque yo ya tenía claro que mi nicho de mercado iban a ser los locales comerciales, los emprendedores. Entonces, yo ya al momento que definí eso, ellos eran mi nicho. Y empecé también ya a manejar redes sociales, que fue muy, muy importante también. Por eso te digo, Alfredo, mi carrera fue un plus muy, muy importante porque yo tenía conocimiento en varias áreas. Si bien es cierto, no estuve eh, como que inmiscuida o no desarrollé como se debió mi carrera, esta me impulsó un montón para poder iniciar este proyecto, este estudio que te comento. Genial, Pablo. Y en tu camino como emprendedora, uno siempre dice, ¿no? Que hay que juntarse, ¿no? Con la gente adecuada, ¿no? O sea, que hay que los contactos, este tipo de cosas.
Y en tu camino, ¿has tenido mentores? ¿Qué tan importante, o más importante que sí que es importante, cómo hacer el famoso networking, ¿no? O sea, cómo buscar Ajá, los contactos, porque a veces uno piensa, no, es que él tiene full contactos porque era fiestero. Entonces, o sea, claro. puede ser, puede, sí, puede que no, no. Pero ¿cómo es ya en la práctica, no? ¿Quién es ese? En tu caso, ¿no? O sea, me imaginaría, hay proveedores, hay otros profesionales, hay, o sea, obviamente de tu rubro, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Cómo se va construyendo, ¿no? Esa red, ¿no? Ujú. Bueno, yo siempre he creído que la esencia de uno es lo más importante, ¿no? Y cuando tú crees firmemente en lo que quieres y en cómo te proyectas, el resto viene de añadidura. Creo mucho en el tema de energías. Entonces, sí, bien es cierto que cuando uno es fiestero tiene un montón de contactos, pero bueno, ese no fue mi caso. En realidad, siempre fui muy tranquila, muy hogareña, muy de casa. Entonces, me gustaba mucho leer, mucho educarme. Entonces, yo creo que no sé en qué momento desarrolló toda esta capacidad mía de hablar bastante. No sé. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que me gusta esto del emprendimiento, empiezo a buscar grupos en donde les guste lo mismo y donde haya gente que tenga tal vez más trayectoria que tú, mayor que tú, que te pueda enseñar de una u otra forma. Entonces ahí es cuando empiezo a buscar asociaciones. Yo ya estuve inmiscuida en la universidad con varios temas de emprendimiento, en algunos clubs. Entonces, a medida que tú vas creciendo y también de la forma en que te vas proyectando, de cómo vas haciendo las cosas de una manera, bueno, correcta, personalmente, la gente se va dando cuenta, ¿no? Y ahí es cuando empieza las referencias de boca en boca. Mis compañeros de la U, mis compañeros de la escuela, incluso, todos me conocían como era. Entonces, cuando yo empiezo el estudio, yo tuve trabajo desde el primer mes que inicié mi estudio. Y yo era como que, wow, o sea, qué chévere. Y ya empecé, buscaba asociaciones, buscaba los clubs en la Cámara de Comercio, en este tema AGE, o sea, yo estuve inmiscuida en todo. Y a veces uno dice, a veces uno se deja llevar mucho por el tema de la imagen, ¿no? Dice, chuta, no, es que ya ahora qué hago en este grupo, pero, ay, no, eso no se debe hacer. Uno tiene que, uno es como es, ¿no? Y claro que no le va a caer bien a todo el mundo, pero, pero es importante como que intentar conversar, hablar. Y hay muchos, me llevo con un montón de gente que es mayor a mí y todos me dicen, ay, Pauli, pero vos, yo tengo 28 años. Entonces todos me dicen, tú de 28 años y tienes amigos de acá. Y yo digo, sí, pero o sea, son muy, o sea, es muy chévere porque también influye mucho la personalidad, creo, el tema de ser sincero, íntegro, que haya digamos, un enlace entre lo que dices y lo que haces, creo que es importante. Y la gente lo va reconociendo, te va viendo. Y eso es lo más importante. Y siempre estar en grupos en donde te puedan enseñar más. Mentores, uno específico que siempre me ha guiado, no he tenido, siempre he estado a miras de personas de fuera de acá, bueno, arquitectos o temas de diseñadores nacionales, siempre he estado siguiéndolos en ese tema. De ahí, en temas de emprendimiento, me gusta mucho leer. Creo que esa es la base de todo también y ser muy didáctico. En ocasiones he conversado con personas que han estado en mi línea y me han dicho, que me encanta, dale, mijita, dale, que tú puedes. Y ya, si no puedes, ya nada, te dedicas a otra cosa. Era como que, chuta, pero eso no era el aliento que quería o eso no era la motivación que quería. Pero en realidad es así, ¿no? Uno puede como que seguir. Y a veces a ver, a veces uno tiene mucho miedo y uno piensa que no va a salir las cosas, que no va a ser, que no va a hacer esto. Entonces,
No, no es cierto. Uno tiene que empezar a confiar en uno, uno tiene que creérsela lo que está haciendo. Y por más que el negocio esté chiquitito, de este porte ñuto que tengo un día, uno tiene que creerse que está en el mejor negocio que pudo haber creado para brindar el mejor servicio y dar los mejores resultados a nivel nacional, local, de la forma en que uno se vaya proyectando. Eso es lo que Genial, yo siempre. genial, Pablo. Sí, justo te preguntaba eso porque, como te decía al principio, no es que hay que tener contactos a futuro porque yo he sido el más popular en el colegio o en la universidad, no. Sino como tú dices, yo también creo mucho, como dices, en las energías, ¿no? Si uno es bueno, posiblemente traiga muchas cosas buenas, ¿no? O sea, si uno es, pues es un íntegro, al final lo demás viene, ¿no? Y al final hay que saber aprovechar, digamos, esa parte y tal, aprovechar, digamos, lo que uno trae al final, ¿no? Es interesante también esa parte que tú menciones en ese momento. Yo ahora te quiero preguntar, bueno, me has contado de tu estudio, pero no te he preguntado nada de tu estudio. O sea, y justo tú hablabas con el profesional técnico, ¿no? Al principio no mencionas de eso, y en mi caso también soy, y pensar que Ajá. hay muchas falencias en el tema, no sé, de ventas y poco de cosas. Y en tu caso, por ejemplo, háblame sobre Estudio Me, ¿no? Justo el otro día veía un post tuyo que ya vas algunos meses con, que es algo tuyo, en tuyo propio, digamos, ¿no? Tuyo propio. Y que, ¿cómo es esa, cuál es ese grado diferenciador, digamos, ¿no? O sea, porque, ¿cuál es tu concepto, digamos, eso de ahí? ¿Cuál es lo que tú ofreces, digamos, a tus clientes? Ya, a ver, Estudio Me, a ver, el nombre del estudio es un nombre que nació hace más o menos un año, ¿ya? Este, bueno, en realidad les termino de contar un poco para ponerles en contexto. Yo la sociedad que tuve la disolví por temas varios que algún rato espero conversar en este podcast. Es muy complicado, a ver, es muy complicada en la sociedad que estamos. eh, Cuando eres mujer, por un lado, cuando eres mujer, por un lado, y cuando no tienes la profesión del negocio al cual te estás dedicando, es muy complicado en el mercado, pelear en el mercado por eso. Entonces, bueno, por esos y temas varios decidí disolver la sociedad y me esperé un lapso de unos meses e inicié con Estudio Me. El concepto de Estudio Me es que yo quiero que mi trabajo y el de mi equipo ayude a mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño interior, comercial, residencial y corporativo. Muchas de las personas venían, Pauli, mira, yo quiero que me dé diseñando mi oficina. Pauli, yo quiero que me dé diseñando mi casa. Entonces, más o menos también de ahí salió Estudio Me. Eh, nosotros para comenzar a realizar un proyecto comercial, que es en el cual más me enfoco, es importante diseñar el proyecto no en base a los gustos del cliente o dueño o propietario del negocio. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis clientes. O sea, yo no vamos a hacer un proyecto en base a lo que a usted le gusta. Hay que hacer un análisis de quién va a entrar en ese negocio, de qué edades, cuáles son sus gustos, motivaciones, qué es lo que es, cómo espera el propietario de la marca, cómo espera que la gente le perciba la marca. Entonces es un montón de cosas que yo me gusta conversar con el cliente. No es que yo le cojo y le digo, ah, ya mire, hacemos esto, ya tenga. Se piensa mucho en el tema de funcionalidad, en el tema incluso de los empleados internos, o sea, de la gente, de los colaboradores. Es importante pensar en la funcionalidad de ellos. Hay muchos casos de proyectos comerciales que yo no sé, una mesa, una pata mal puesta en la mesa, se pierde un espacio y ese espacio empieza a generar mucha pérdida en el año a ese negocio. Entonces son cosas que se tienen que pensar y yo siempre me he enfocado en pensar ya no desde el ámbito profesional ni desde el ámbito técnico, sino yo pienso ya como cliente, porque el ámbito técnico, medidas, estándares, alturas, colores, cromática, todo eso está, ¿no? Si bien es cierto, uno tiene que saber combinarlos, tener el gusto, el tino de poder hacer la combinación de todos estos materiales. Pero al final de esto, lo que la gente quiere es un espacio funcional, porque no puedes tener un espacio bonito, lindo y si no es funcional.
o no es rentable. Entonces se tiene que priorizar ciertos aspectos sobre otros. Entonces, eso es lo que hacemos en nuestro estudio. Inicié justo nuevamente ya con marca propia, con equipo propio, espacio propio desde junio del año anterior. Y estamos ahí dándole, tenemos obras ejecutadas fuera de la ciudad. Me gusta mucho porque en este mundo del emprendimiento no solamente es que tú recibes monetariamente, me refiero, sino cada vez que me sale un proyecto o que hay un proyecto, yo pienso en la gente que va a tener trabajo conmigo. Digo, bien, o sea, mis carpinteros, mis eléctricos, yo les voy a llamar, ellos, qué chévere, o sea, me encanta como que compartir todo y que así se vaya como dinamizando el tema económico después de todo lo que pasamos hace en el 2020. Entonces, es más un tema también que yo tengo como que social. Y después me encanta ver cómo la gente al final del proyecto me dice, Pauli, está hermoso, es que yo no creí que iba a quedar así. Y ahora el sistema de facturación, el sistema de cámaras, pongámoslo, hagamos esto. Y yo soy muy feliz. Y la verdad es que clientes, muchos clientes que trabajaron conmigo años anteriores han vuelto y me han dicho, oiga, usted me dio diseñando este espacio, ahora quiero hacer este espacio, pero quiero con usted mismo. Hágale así. Entonces, venga, llámeme. Entonces empezamos a trabajar así y ya no es como que ese vínculo solo de cliente y yo de proveedor atrás del escritorio, sino ya se convierte en un tema ya más de amistad. Entonces es muy bonito eh, esto. Aparte que obviamente lo típico que el diseño interior te ayuda a diferenciarte, a vender más a menudo, que son cosas que sí es verdad, pero creo que atrás de cada marca también está el hacerle sentir bien al cliente, el ser honesto con el cliente, el que tú puedas tomar cada proyecto como si fuera para ti y lo puedas ejecutar así, para que el cliente se sienta con esa confianza, pues, de poner en tus manos algo tan importante que es para ellos. Y a veces son inversiones muy grandes que te confían, entonces tú tienes que estar a la altura de eso y formado para poder enfrentar y poder como que administrar el capital que ellos tienen, su inversión. Genial. Y justo lo que comentabas, antes de que empiece a responder en sus temas varios, el hecho que tú mencionaste, el hecho de ser chica, ¿no? O Ujú, sea, ¿cómo es esa Pauli jefa de manejar, como dices tú, a los carpinteros, a la gente de obra, como tal? ¿Cómo es ese rol, no? Al principio me claro. imagino que tal vez era medio chocante, ¿no? Pero ahora, obviamente, tú también ya con más experiencia y seguridad lo llevas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte, ¿no? Como dices tú, es un tema a veces un poquito complicado. Sí, de hecho es es muy complicado hasta que tú le cojas el tino de poder conversar con más con el tema de las personas que laboran contigo. Eh, la Pauli de un inicio eh, era como que muy recta, muy cuadrada, decía esto tiene que ser así y así y así, porque esto se lleva así. Sin embargo, con el paso de los tiempos y la experiencia que he tenido en cada proyecto, he aprendido que, primerito, temas de comunicación claves en todo el proceso de un proyecto. Eh, el tema de tenerle a tu proveedor, a tus chicos, a tus maestros contentos, pues, si bien es cierto, en algunos casos uno trabaja con personas externas y son por contratos. Esto no quiere decir que ya hicieron un trabajo, chao. O sea, yo siempre he tratado como que de tenerles presentes, de motivarles, ya sea con algún presente, alguna cosa en alguna fecha especial. Yo creo que el capital humano que uno tiene en un estudio es la parte, en un estudio o en cualquier empresa, es la parte más importante, porque si es que ellos están felices, si es que ellos están alineados con la visión que tienes, si es que ellos logran entenderte, el resultado de tu trabajo va a ser de ley súper bueno. Eh, tienes que saber tener un equilibrio también. Hay veces que yo eh, últimamente he pecado de buena, entonces es como que no, tienes que ser mitad, mitad, o sea, tratar Dame, de dame.
Exacto, dando y dando, ¿cómo saben decir? En un lado la miel y en el otro la hiel, algo así. Entonces, tienes que tener un equilibrio. A veces yo soy muy relajada en el tema de que soy muy, confío mucho en la gente que me ayuda, confío mucho en la gente que trabaja conmigo y últimamente he tenido gente muy linda que me colabora y yo estoy muy agradecida por eso y tenemos como que un clic al instante, nos entendemos, conversamos y decimos, listo, ya así es y uno tiene que aprender a manejar eso, ¿no? Las situaciones. Creo que también no digo que sé todo, porque en algún momento seguirá creciendo la empresa, seguirá habiendo más colaboradores y yo me tendré que enfrentar a nuevas situaciones. Entonces, hay que saber así manejar, pero sobre todo hay que entender que todos somos humanos y que todos estamos para ayudarnos a la final. Genial, Ujú, genial, Pauli. Y justo, yo que siempre preguntamos a los emprendimientos, sobre todo el tema de la tecnología en sí. Porque a veces ujú. hay emprendimientos, no es que tradicional, digamos, pero la tecnología siempre ayuda a todos al final, o sea, siempre hay algo para cada cual. ¿Y cómo ustedes, o cómo tú, digamos, te proyectas a la empresa en esa parte, ¿no? Yo he visto, digamos, en otros, o no sé si están haciendo aquí, en temas de diseño, arquitectura, temas de realidad aumentada, el tema de la realidad virtual como tal, ¿no? Otra experiencia del cliente, mostrarle cómo va a quedar la casa, que las texturas, no sé, un poco de cosas. Ustedes, tú cómo le ves ahí? ¿Has usado? ¿Estás aprendiendo algo de eso? Sí, sí, en realidad el tema de realidad virtual es un tema que yo tengo de cajón que quiero incluir este año, porque el cliente, si bien es cierto, es bueno que el cliente vea los renders, las diferentes perspectivas y todo, y a veces como diseñadores creemos que sacando el mejor render de todo va a quedar enamorado del cliente y a veces queda mejor el render que el espacio físico. Entonces, eso tampoco es como que conveniente. Sin embargo, yo creo que la realidad virtual, muy independiente de lo otro, es una experiencia nueva en el que el cliente se va a quedar como que, wow, loco, o sea, es algo nuevo, es algo lindo que se puede integrar y ahora está con este nuevo como que sistema, no sé si llamarlo, es el Oculus. Entonces es muy chévere, me encanta. Y estoy con esos proyectos en temas de internos para el estudio, digamos así. De ahí en temas para servicio, para los clientes, digamos así, siempre les estoy hablando sobre el tema de domótica, sobre el tema de inteligencia artificial, la iluminación se controla a través del teléfono, el sistema de audio. Entonces hay muchas cosas que se pueden integrar hablando en el ámbito tecnológico hacia los negocios. Sin embargo, todavía creo que es un tema que hay que tratarlo con poco a poco en los emprendimientos, en las empresas, porque si bien es cierto, es muy lindo, pero también la inversión es a veces muy alta. Y muchas de las empresas no están como que al inicio, digamos así, no están preparadas como para solventar un gasto de estos. Pero yo creo que, de hecho, desde el año que yo empecé, que fue en el 2017 hasta ahora, la gente se ha estado educando bastante ya en este tema. Y hay gente que ya viene y me pregunta directamente, Pauli, quiero esto. Tengo un proyecto ahorita en Portobelo en el que me dice, yo quiero todo automatizado, Pauli. O sea, sí, ya, de cajón me dijo eso, y dije, ya, fresco, entonces se va a hacer de esa forma. Pero hay otros que me dicen, no sé, es que yo, mejor póngale un bonito, ¿cómo es? Interruptor, un bonito toma corriente, y yo sí, ya, bueno, está bien, pero no, ya hay clientes ya que me piden eso. Entonces, hay que estar estudiando, hay que ver hasta dónde te deja llegar el cliente también, porque si bien es cierto, uno como diseñador puede soñar un montón de cosas, un montón, puedes poner materiales de cualquier cosa, pues todos los sistemas, pero tienes que llegar a la realidad, cuál es la realidad del cliente, cuál es el capital de inversión que él tiene, cuáles son las expectativas. Entonces ahí cuando vas aterrizando, ahí te vas dando cuenta que tú tienes que trabajar en base a las necesidades de tu cliente. Entonces ya no se convierte, sino se convertiría en un tema solamente estético y en un tema en que digas, ay, no, es que yo hice esto bonito y yo hice.
Entonces ya no irnos por ese lado, sino decir, sí, suplir las necesidades de mi cliente en base a mi conocimiento y mi experiencia. Genial, Pauli. Me ha parecido genial y es, o sea, interesante conversar siempre con gente como tú, porque está en lo suyo, ¿no? O sea, sabe lo que dice, Ujú. sabe lo que hace, le gusta sobre todo, porque se nota que te gusta, ¿no? O sea, estás en el día y cuando algo te gusta, tú puedes entrar a las 7 y salir a las 7 del otro día, porque estás Sí, en lo tuyo y eso es lo fantástico, digo, del emprendimiento, sobre todo la gente que nos escucha, porque es una lucha, digamos, pero una lucha no de sufrimiento, de dolor, sino, pero satisfactorio, de alegrías como tal. Es algo clave también la gestión del tiempo, por ejemplo, aquí también hay muchas cosas. Antes de la entrevista conversaba con Pauli, alguien que le gusta mucho el tema de naturaleza, sales, te das tiempo. Es necesario darse tiempo también, ¿no? Para no sí, quemarse, digamos, en el día a día, ¿no? No el famoso, la sobrecarga, digamos, mental y física que puedes tener tal vez en un negocio, en cualquier negocio, ¿no? Entonces también tener tus espacios claro. para despejar la mente, ese tipo de cosas, también es importante ese equilibrio como tal, ¿no? Otra cosa que quiero rescatar lo que decías es que, y de hecho es algo también que yo profeso mucho con eso, es, ok, yo soy el que tiene el emprendimiento como tal, pero la gente que detrás de mí, o sea, a quien doy trabajo, aquí también ayudo como tal, eso también creo que es una satisfacción muy grande que debe tener el emprendedor en esa parte, ¿no? Sí, sí, en verdad, es que eso es muy importante porque uno cuando ya es más humano en ese tema, empieza hasta a escuchar los planes de la gente que trabaja contigo, los sueños, las aspiraciones, y a veces uno indirectamente dice, chuta, sí, qué gara que le salga, le voy a dar esto de ley a él para que haga. Entonces, hasta uno se pone contenta. Entonces, es algo bonito también, Esa dar. parte, esa parte chévere del emprendimiento. Genial, Ujú. Pauli, como el tiempo es tirano, como Sí. es mortal y ya vamos en la parte final. Para terminar, en tu experiencia como tal, siempre también pedimos a los emprendedores qué tips, libros, series de Netflix, lo que quieras, podcasts, sí, recomiendas para gente que esté en el emprendimiento y sobre todo que quiera comenzar, ¿no? O sea, ¿cómo es esa parte, ¿no? Porque es mucho, realmente he leído mucho que el emprendimiento a veces dicen que no es para todos, ¿no? O a veces dicen que necesitas muchísimo dinero para poder emprender, ¿no? Tal vez sea mucho más fácil si tienes, bueno, qué bien, ¿no? Pero, ¿qué le recomiendas a alguien que está en esa etapa, ¿no? De querer montar un negocio, por muy chiquito que sea, como dices tú, pero que tiene esa aspiración de que sea algo grande, ¿no? Ajá. A ver, yo creo que nadie nace aprendiendo, nadie nace siendo experto en algo. Yo creo que también es la predisposición que uno tenga para aprender y la convicción que tenga. Si uno quiere emprender en algo, per- yo considero personalmente que todo es posible. Solamente hay que tratar de escoger las herramientas necesarias, tratar de que alguien te guíe un poco, alguien tal vez con más experiencia, dejar que los comentarios negativos se salgan de ti. Los Justo, haters. exacto, no, nada, que te resbale todo lo que te digan, porque si es que tú estás convencido de que puedes, lo puedes hacer. Pero si es que tú dices, no, chuta, ¿y ahora será que puedo? Si es que empiezas a dudar tú, nadie va a confiar en ti, todo el mundo va a dudar de ti. Entonces, por un lado, eso. Eh, por otro lado, no nos dejemos guiar mucho por el tema de apariencias, por el tema de que no, si yo... eh, tampoco vas a emprender irresponsablemente, ¿no? Tienes que saber qué es lo que qué servicio vas a dar, tienes que formarte, tienes que entender cómo llevar de la mejor forma para que seas una empresa o un emprendimiento íntegro que puedas brindar de la mejor forma tu servicio o producto supliendo una necesidad, porque para eso están las empresas, todas las empresas suplen necesidades de alguna manera y que sean de la mejor forma. Hay un libro, que justo lo tengo aquí, eh, que yo lo leí cuando estaba el año anterior. Y me pareció súper chévere porque te ayuda mucho en el tema de los networkings, de hacer conexiones con otra gente. Y me encantó. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es de Daniel Carnegie. Es un libro súper bueno porque Librazo, librazo. es un librazo, exacto, porque hay cosas que tú tal vez inconscientemente sabes, ¿no? Pero Ujú. el rato que el libro
dices como que, chuta, es cierto, sí, mira, aquí es esto, esto. Te enseña mucho que no, en qué enfocarte, qué hacer caso, qué no hacer caso. Entonces me encanta ese libro. Ya para temas de mi materia, digamos así, de diseño interior, yo les recomiendo el libro 51 claves de interiorismo de Iván Cotado. Es un libro súper bueno para todas las personas que quieran inmiscuirse en este mundo. Es del autor, me encanta este autor, es español. De hecho, justo en el libro de él que se llama Interiorismo con H de honestidad, me publicó una cita que yo le mandé específicamente por el tema de interiorismo. Entonces, es una persona muy, muy, muy inteligente, muy pilas y que te habla sobre el tema de interiorismo de una manera cruda. De cómo debe, Ujú. cómo es, y ahí te muestra las diferencias entre los servicios de varios profesionales. Ese, y hay otro libro que se llama Cuidar tu cerebro y mejorar tu vida. Este es de Álvaro Bilbao. Entonces, este ya va más para el tema personal, porque considero también que el hecho de estar bien contigo, con tu cuerpo, con tu mente, saber alimentarte, saber cuándo darte un tiempo y decir, no, a ver, porque si es que tú estás ofuscado, si no estás bien físicamente, no te alimentas bien, no tomas agua, no haces ejercicio, no haces muchas cosas, nunca vas a poder ser productivo. Entonces, este libro te habla mucho de eso, incluso te habla de ciertos alimentos que tú debes comer que te van a ayudar como que a mejorar tu tema de tu tema, sí, tu aspecto mental. Entonces son esos los libros que les recomiendo para iniciar y esos son los que ahorita les puedo comentar. Genial, Pauli, ¿no? Un aporte súper grande el que hace. Realmente, el justo libro que comentaste de Daniel Carnegie es súper bueno, sí les recomiendo que lean. Parece que fuera malo, si le ves Sí, así, muy, 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 pero no, realmente enseña muchas cosas, cómo lidiar con la gente, cómo conversar, cómo tratar. Entonces, es súper bueno. Todo el mundo debe leer este libro para que pueda realmente el manejar muy bien el día contacto, a día. sí, el contacto físico, cómo te dice que cómo tienes que ser, cómo hacer. Y mira, te cuento, Alfredo, yo he puesto en práctica, sí, algunas de las cosas que dice en el libro así textualmente y funciona. Funciona, Sí, así. Yo dije, wow, el libro es mis favoritos, es uno de mis sí, favoritos sí, acá. sí. Genial, igual yo en mi espacio laboral también, igual digo así, inconscientemente, digo, vamos a ver. Y sí, no, así funciona, la verdad. Y son cosas Sí, sencillas, porque hay que hacerles hábito, digamos. Son cosas exacto. pequeñas, pero que funcionan a la par. Genial, Pauli, ha sido un gustazo realmente que nos acompañe el día de hoy. Como dices, podemos hablar aquí hasta las 3 de la mañana, pero Sí. pero ahorita ya, sí, el tiempo es, como digo, el tiempo es el tirano. Antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si a futuro si viene la Pauli influencer o no te late mucho estas redes sociales a ese nivel. ¿Dónde te podemos encontrar? La Me gente, gusta ¿dónde puede ver tu mucho, trabajo? a ver, estoy en redes sociales como Estudio Me con dos Is. Entonces estoy en Instagram, únicamente estoy en esa red social ahorita, me gusta mucho porque ahí está el nicho de mercado al cual yo me estoy enfocando. Eh, la Paula Influencer, no sé, tal vez en un futuro, me encanta el tema de emprendimiento, les iré dando algunos tips y algo, pero por el momento estoy enfocada en mi crecimiento personal, espiritual y profesional. Eh, en redes, están algunos de los proyectos que hemos trabajado en los últimos 6 meses, sin embargo, tengo un montón de proyectos que trabajé desde hace 5 años, entonces tengo experiencia en el ámbito residencial, comercial, restaurantes, cafeterías, en el tema corporativo, de oficinas, stands. Entonces, es una amplia gama de proyectos que tengo experiencia, entonces les podría ayudar de la mejor forma. Genial, Ujú. Pauli. Como digo, ha sido un gustazo realmente que aceptaras tan rápido la invitación, que están en otro punto. Sí, es el Encanta, poder ya de las hablar. redes sociales. Entonces es genial haber tenido aquí. Y realmente ojalá, igual podemos coger en otro aspecto ya, que ojalá que presencialmente, ya algo más chévere en tema, más por tema pandemia. Entonces, gracias, Pauli, por tu tiempo. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que tus proyectos sigan adelante. Creo que, igual, estamos en contacto hace mucho tiempo. De hecho, alguna vez también conversamos hemos tenido la oportunidad de conversar.
Pero igual, justo decía esto, los grupos, ¿no? Que hay por ahí que hay que apegarse bastante para, porque se pueden aprender muchas cosas. Y no, realmente espero que vaya súper bien. También hace tiempo veía el trabajo que tienes desde hace mucho tiempo y estás en lo tuyo. O sea, Sí, cualquiera que te ve, digo, la Pauli es arquitecta, como es arquitecta, diseñadora, pero es esa emprendedora que está, el emprendedor que como todo mundo debería ser, ¿no? O sea, creo que es el camino que uno va, que nunca sabe por dónde va a ir, y creo que tú eres una muestra de eso, ¿no? O sea, que es, y está bien, o sea, no, está todo, está perfecto todo lo que haces en ese aspecto. sí, sí, es verdad. Muchísimas gracias a ti, Alfredo, por la invitación y de verdad ha sido un gustazo para mí poder expresarles y poder comentarles, contarles un poco de mi vida, un poco de mi trayectoria y yo encantada de que me vuelvas a invitar. Así, espero que estés súper bien y tenga una muy buena noche. Igualmente. Chao, Alfredo. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerden que pueden escucharlo tanto en Spotify, Castbox, Google Podcast y Anchor, y también en YouTube. Y este servidor, Alfredo Quito, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alfred Quito. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.